Bien, ahora vamos a ver lo que es en el capítulo 5.1 ADO.NET. Eh, ADO.NET es una familia de tecnologías que permite a los desarrolladores de .NET interactuar con la data de una forma estándar, estructurada y principalmente de forma desconectada. Las aplicaciones escritas en el .NET Framework dependen de las librerías de clases de .NET, las cuales existen en archivos DLL, en archivos de DLL especiales, que encapsulan la funcionalidad común de programación de una forma fácil de accesar. La mayoría de las librerías que están en .NET Framework aparecen con el namespace System. Por ejemplo, System.io incluye las clases que te permiten interactuar con archivos de disco, estándar y cadenas de texto. El System.security provee acceso entre otras cosas, a las características de encripción. ADO.NET es expresado a través del namespace System.data, que implementa un pequeño set de librerías que hacen el consumir y manipular gran cantidad de datos sea algo simple. Es decir, está en el system.data, en este nombre de espacio, este namespace. ADO.NET maneja lo que es data interna, es decir, data creada en memoria y usada únicamente dentro de la aplicación, y data externa, que es la data ubicada en un área de almacenamiento aparte de la aplicación, como una base de datos o en un archivo plano. Independientemente de la fuente, ADO.NET generaliza los datos relevantes y los presenta en el código en filas y columnas al estilo de una hoja de cálculo. Es decir, ADO.NET maneja lo que es data interna y data externa. Antes de que Microsoft liberara el .NET Framework en una de las principales herramientas de acceso a datos para los desarrolladores Windows, usada en los programas, era conocido como ADO, que significaba ADO significaba ActiveX Data Object. Esto es el ActiveX era para lo que se conoce como los componentes COM. Entonces había que registrar librerías y demás para poder tener acceso a esta tecnología ADO. Después de que apareció .NET, ADO.NET se convirtió en el sucesor de ADO. Aunque tienen conceptos paralelos, aunque entre ADO y ADO.NET existen conceptos paralelos, ADO y ADO.NET las tecnologías son totalmente distintas e incompatibles. Bien, los componentes principales de ADO.NET, como lo había dicho inicialmente, en el nombre de espacio System.data se incluyen distintas clases ADO.NET que trabajan juntas para proveer acceso a la data de forma tabular. La librería incluye grandes grupos de clases, aquellas que manejan la data actual dentro del software, y aquellas que se comunican con sistemas de datos externos. Por ejemplo, aquí no, veamos este gráfico. En este gráfico vemos aquí, esto de aquí es lo que maneja la data interna, el dataset, el data table, data relation, y esta parte de acá es lo que maneja la data externa, lo que es el data provider, que tiene estos tipos conexión, tipo command, tipo data adapter y data reader. Permiten comunicarse con datos externos, ¿no? Como bases de datos o archivos planos. Ya. Bien, ahora en el corazón, se podría decir, en el corazón de la librería de ADO.NET está el data table.
que tiene un propósito similar a las tablas en una base de datos. El data table maneja todos los valores de la data actual. Cada data table contiene 0 o más filas de data con los datos individuales de cada fila identificados por la definición de las columnas en la tabla. Bien, ahora vamos a crear un proyecto para ver esto más claro. Todos estos conceptos. New Project. Vamos a, este es el capítulo 5. Vamos a crear un console application igualmente. Vamos a ponerle aquí ADO.NET Cap 05. Ya, entonces como lo había mencionado, lo que es ADO.NET está en el nombre de espacio system.data. ¿Ya? Dentro del system.data tenemos a la clase DataTable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a crear un DataTable llamado DT cliente es igual a new DataTable, y aquí le puedo poner el nombre clientes. Bien. Entonces aquí lo primero que defino cuando creo ya un objeto tipo DataTable son las columnas, que son los data column. Entonces tengo aquí mi variable DTClientes, pongo columns.add, y aquí le pongo el nombre de mi columna, por ejemplo ID cliente. Le pongo de qué tipo es, type of system.in32. Puedo definir también, para darle mayor, aquí me faltó cerrar un paréntesis, para poder definir mayores propiedades a las columnas de mi tabla, puedo definir aquí un objeto tipo data column DC, y a lo que agrego aquí una nueva columna. Digo DC es igual a dtcliente.columns.add nombre, coma, type of system.string, y aquí le digo, sabes que dc.maxlen es igual a 20. Aquí le estoy poniendo una restricción a la columna nombre, que le digo que la máxima cantidad de datos o de caracteres que va a poder ingresar en esta columna va a ser de 20 caracteres. ¿Sí? Ya, vamos a seguir agregando unas dos columnas más. Por ejemplo, voy a agregarle también apellido, y le voy a agregar una más que va a ser nacimiento, y ese es de tipo datetime. Ya, entonces ya tengo agregado aquí mi data table con sus respectivas columnas, y ahora sí le voy a agregar información. Entonces para eso tengo que crear una instancia de una clase llamada dataRow. DataRow es de R, define una variable de tipo dataRow, es igual a dtCliente.newRow. Entonces con eso, al invocar este método newRow de mi variable dtClientes, aquí se crea una instancia de dataRow con la definición de estas columnas que acabo de crear en mi data table. Entonces con eso yo puedo venir aquí en la variable dr, abriendo corchetes, pongo el nombre de mi
columna a la cual le voy a setear un valor, y aquí le pongo 1, punto y coma, nombre es igual Bill. Puedo ponerle aquí apellido Hill y nacimiento es igual a new date time. No, vamos a ponerle 1990 1,15. Bien, entonces ahí ya tengo seteado con valores todas las columnas de mi data row, y para agregarlo a mi tabla lo que hago es busco la propiedad rows de mi objeto data table punto, y invoco al método add y le paso como parámetro el data row. Ahí tengo agregada mi primer registro. Si quiero agregar un segundo registro, vuelvo a invocar el método new row para que se insere ya con valores default el data row, mi variable data row, y aquí ya le pongo otros valores, ¿no? 2, aquí por ejemplo Will, Sil, este nació en 1980, el 3 y el 21. Vamos a agregar dos registros más, 1, 2. Aquí este tiene el ID 3, este tiene el ID 4, a este le voy a poner Neil y a este le voy a poner Phil. La apellido era Lil y este es Mil. Voy a cambiar la fecha de nacimiento. Este nació en 1995 y nació en diciembre 21, no, 28. Y este nació en 1970 y el mes 5 y el día 3. Ya. Entonces con eso ya tengo lleno mi objeto data table, y yo podría mostrar esa información, ¿no? A ver, for, puedo hacer un for each, tap, ¿cuál va a ser mi colección que voy a barrer? Va a ser punto rows. Yo sé que aquí voy a tener el tipo data row, aquí le voy a poner drf console.writeLine. Entonces aquí le voy a poner id es igual a drf id cliente punto toString. Ya, entonces el ID, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Aquí tengo el ID, tengo el nombre, tengo el apellido, tengo nacimiento,
tengo la fecha de nacimiento. Bien, vamos aquí, control C, nombre, apellido y nacimiento. Aquí me faltó los 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos. Y aquí le voy a poner para que me ponga un enter por cada uno de las columnas. Ya. No, que al final no, porque es un write line, ya pone el... O sea, vamos a ponerle una para que haya una separación entre cada uno. Entonces aquí le voy a poner un console.readLine. Entonces aquí le voy a poner al inicio también un console.readLine para el momento de que lo ejecuto. Vamos a ponerle un breakpoint también. F5, ya, vamos a ponerlo aquí al lado. Ahí. Entonces aquí está esperando que yo presione enter, presiono enter y ahí se activó el breakpoint, ¿no? Ahí creé la instancia de mi tabla, de mi objeto data table. Ya aquí comencé a agregar cada uno de las columnas y aquí comencé a agregar los datos a mi objeto data table. Ya está lleno y aquí voy a comenzar a presentar la información. Entonces aquí está, ID 1, nombre Bill, apellido Hill, nacimiento, se presenta la fecha en este formato. Viene el siguiente, ahí está Will, ahí está Neil y ahí está Phil. Y ahí terminó. Ok, entonces hemos visto cómo con Ado.net hemos agregado data interna y podemos manipular de esa forma data que está tan solo a nivel de la aplicación. A eso se refiere data interna. Ya. Aquí lo detengo. Ya. Algo adicional con esto de aquí es que podemos especificarle una clave primaria, así como en una tabla de base de datos se le especifica una clave primaria. Por ejemplo, aquí a mi objeto data table de cliente yo le puedo especificar un primary key. ¿Cómo le especifico un primary key? Por ejemplo, aquí antes de esto, aquí le digo, ¿sabes qué? Voy a data column, un arreglo de data column, keys es igual a new data column y le digo que tiene la dimensión de 1 porque tan solo voy a especificar una de las columnas como clave primaria. Entonces yo le digo aquí que keys de 0 es igual a dtcliente.columns id cliente, y este de aquí, esta variable keys, este arreglo de columnas, se la paso a la propiedad primary keys y ya le estoy indicando que la clave primaria de mi data table va a ser la columna id cliente. ¿Y para qué me sirve esto? Me sirve para, por ejemplo, aquí yo había definido esta variable data row. Aquí yo puedo venir y puedo venir de r es igual a dtcliente punto invocar al método
de la propiedad rows, que es el find. Entonces, por ejemplo, aquí yo le pongo 3 y entonces aquí voy a buscar la fila que tenga como clave primaria el código 3. En este caso, el que tiene el número 3 es Nil, de apellido Lil. Entonces aquí en la variable dr me va a volver ese valor. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ponerle aquí un breakpoint. F5. Vamos a ver aquí la ejecución. Ahí está. Vamos a ponerlo un poco más para acá. Ya. Aquí está esperando que le dé enter. Ya. F5. Ahí se presentaron todos. Aquí defino mi variable keys de que es un arreglo data columns. Aquí le seteo un valor. Ya tiene que es tiene el valor id cliente, que es la columna de la tabla de clientes, y aquí le seteo el primary key, y ya con eso puedo utilizar el método find. Al invocar el método find, ya dr dice que tiene un item array, o sea, cada una de las columnas en la que está la fila del registro de Nil. ¿Sí? Aquí está el ID 3, Nil, Lil, y aquí está la fecha de nacimiento. ¿Sí? Entonces, para eso sirve para definir un primary key para poder invocar al método find. Ok, vamos a avanzar. Ya. También, si no queremos, o sea, si queremos buscar por otra de las columnas de la tabla, que no está dentro del primary key, podemos utilizar un método de la tabla llamado que es el select, por ejemplo, pero para eso yo tengo que definir una variable de tipo data row, pero que sea un arreglo de data row, o sea, data rows de eres data rows, y aquí llamo a mi variable de clientes, y este tiene un método llamado select. Entonces con este método yo puedo poner una condición, por ejemplo, que el nombre sea igual a, entre comillas simples, 1000. ¿Sí? Entonces aquí me va a volver todos los registros, porque es un arreglo, no todos los registros que coincidan con esta condición. En este caso solo me va a devolver uno, porque solo hay un registro que tiene el nombre 1000. Este método select también tiene una sobrecarga en la cual yo le puedo especificar, como no le puedo especificar la condición, pero también le puedo pasar otro parámetro que es para que me ordene el resultado del select que hago, de la selección de los registros que hago. Por ejemplo, vengo aquí, no le paso nada en la condición, pero aquí le paso como quiero, en base a que quiero ordenar los registros que me devuelve. Entonces, por ejemplo, aquí pongo ID cliente y que los quiero ordenado en forma descendente. Vamos a ejecutar esto. F5. Se ejecutó, está esperando que le dé enter. Presiono enter. Presiono F5. Ya, esto ya vimos. Ya el find. Ahora aquí voy a ejecutar el método select y en el arreglo no me devolvió nada. No me devolvió nada porque no hay ni un nombre que sea 1000, era el apellido 1000. Entonces el nombre, por eso no me devolvió nada, es un arreglo de 0. Y vamos a hacer la segunda sobrecarga del método select, que es sin condición, pero que lo ordene en base
al código del cliente en forma descendente. Entonces aquí dentro de Data Rows tengo 4 registros y está ordenado en forma descendente, ¿no? Entonces si ven, el primero que me vuelve es a fill. Entonces vamos a hacer algo, vamos a coger este mismo for each que está aquí, pero en vez de las filas de mi tabla clientes, y aquí aquí lo voy a presentar como me vuelve en forma descendente el select que hago aquí, y aquí voy a decir que sea fill, y aquí voy a preguntar si la longitud es mayor a 0. Entonces voy a poner aquí console.writeLine y aquí sería DRS. Y aquí tengo que ponerle 0 porque es el primer registro que me va a volver. Y aquí otro console.writeLine encontró a fill. Entonces vamos a ejecutar esto. Ok, una llamada celular. Bueno, vamos a ejecutar esto y ahí se ejecutó. Ya presiono Enter, F5. Ahí está lo primero que hemos visto. Vamos a presionar F10. Ya no lo encontró a ver, ¿por qué no lo encontró? Porque es fill con doble L. Voy a detenerlo. Fill con doble L. F5 nuevamente. Ya Enter, F5. Ahí está, F10, F10, F10. Fill, entonces ya fue mayor a 0. Encontró a fill, aquí dice encontró a fill y muestra los datos de fill. Viene aquí, voy a hacer el select con el ordenamiento y ahí está. Presentó desde el ID 4 hacia el ID 1. ¿Sí? Ok. Vamos avanzando. Ahora vamos a ver lo que es la relación entre diferentes tablas. Y también lo que es los constraints, que son restricciones a un set de columnas en los cuales los valores deben ser únicos. Ya. Ya, vamos a igual a utilizar la tabla clientes. Voy aquí a definir otra tabla. Esta va a ser la tabla productos. Vamos a copiar. Vamos a copiar. Algo similar a esto de aquí. Vamos aquí. Y aquí lo voy a poner DT productos.
Aquí productos, esto ya está definido. Aquí voy a poner un ID producto desde un tipo in32. Aquí le voy a poner un nombre, una columna nombre, aquí valor, y los tipos de datos aquí es punto string y aquí es punto decimal. Entonces aquí vengo y voy a hacer algo similar que hice con clientes. Entonces, aquí tengo que cambiarlo, tiene que estar, voy a añadir estas columnas a mi tabla productos. Ya existía una variable tipo dr data row y aquí le voy a poner, sabes qué, producto new row. Entonces aquí es id producto y acá es valor y de ahí ya no tengo otra columna. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner el valor 2.45, el nombre le voy a poner galletas y acá es productos, la tabla productos. Bien, vamos a crear un nuevo producto, segundo producto, un tercer producto y así mismo un cuarto producto. 2, 3 y 4. Aquí es cereal, aquí agua y aquí atún. Entonces aquí por ejemplo le voy a poner 3,27, aquí va a ser 0.35 y aquí va a ser 1,78. Ya, entonces tengo esos elementos agregados, esos registros agregados a mi tabla de productos y yo puedo definir un constraint, como había dicho, una restricción. Entonces, por ejemplo, aquí creo una variable de tipo unique constraint. Constraint es igual a new unique constraint, que es igual a new data column, y aquí le especifico data dt producto.columns. Puedo presionar enter aquí para verlo abajo, esto de aquí, columns, y aquí le especifico cuál es mi columna. Aquí cierro paréntesis y mi columna es id producto. Esto aquí es una sintaxis en la cual yo creé aquí la instancia de un objeto arreglo data column y aquí mismo le asigné el valor, ¿no? Yo pude haberlo hecho también de la siguiente forma. Yo pude haber definido aquí un objeto data column arreglo dc es igual a esto de aquí, 1, y luego ardc es igual a esto de aquí, y le ponía aquí a ardc. Entonces lo pude haber definido así, o como estaba acá, para ahorrarme la definición de una variable, ¿no? Yo simplemente ponía new data column, que es un arreglo, luego abría las llaves y aquí ponía el valor que le quería asignar, ¿no? O sea, tengo esta sintaxis o la sintaxis de acá, ¿no?
vamos a quedarnos con esta sintaxis de aquí. O bueno, quedamos con la segunda para que se vea ahí el código. Bien, entonces aquí yo le estoy añadiendo una restricción en la cual estoy diciendo que a lo que agrego registros en la tabla productos, la columna ID, los valores que tenga, tienen que ser diferentes entre registros, ¿no? O sea, yo no puedo, entonces a lo que agregué esta restricción, yo no puedo agregar dos registros que tengan el mismo código 1. Bien, creemos una tercera tabla, vamos a crear una tercera y cuarta tabla. Y luego vamos a enlazar estas tablas para crear una relación entre ellas. Ok, vamos a crear la tercera tabla. Una tercera tabla que se va a llamar DT compras. Aquí voy a poner compras. Compra. Aquí le voy a poner ID cliente. Aquí fecha compra. Daytime. Punto in 32. Ya. Ajá. Aquí faltó. Aquí le tengo que poner que voy a añadir estas columnas a la tabla compras. Aquí asimismo a la tabla compras. ID compra, ID cliente y fecha compra. Aquí le voy a poner daytime.now. Aquí le voy a poner ID cliente, tiene que ser el 1. ID compra, la primera compra. Voy a poner ID compra 2 para el mismo cliente 1 y ID compra 3 para el cliente 2. Ya. Voy a crear una tercera tabla, mejor dicho cuarta tabla, que se va a llamar DT compras detalle. Entonces ese va a tener la columna ID compra de detalle, la columna ID compra, la columna ID producto, tiene que ser un tipo int32 y por último la columna cantidad, que ese es tan solo un int16. Entonces vamos a agregar los registros. ID producto. No. Y aquí cantidad. Entonces tenemos el ID de compra detalle 1, el ID de compra 1, el producto 1, la cantidad 1. Vamos aquí, ID de compra detalle 2, de la misma compra 1, este ya sería del
producto 2. Vamos acá. Este ya sería el ID de detalle compra 3, el ID de compra 1 y el producto 3, la cantidad 2. Vamos y tenemos otro ID compra detalle que sería el cuarto. Vamos con el ID compra 2, el ID producto 1 y cantidad 1. Y por último, detalle 5, el ID de compra 3 y el producto 4, cantidad 1. Ya. Entonces ya tenemos las 3 tablas con las 4 tablas, mejor dicho, con sus respectivas datas, ¿no? Entonces ahora sí vamos a relacionar esto. Para poderlo relacionar, primero tenemos que crear una variable tipo dataset. Entonces aquí le pongo ds clientes compras es igual a new dataset. New dataset. Entonces aquí punto la propiedad tables punto está el método add, y aquí yo le voy a agregar mi columna, mejor dicho, mi tabla cliente 2, 3, 4. Aquí está también control J, mi tabla productos. Presiono control J, mi tabla compras, control J, y mi tabla compras detalle. Entonces ahí las agregué todas mis tablas al dataset, y ahora voy a definir la relación entre cada una de ellas. Para eso creo una variable de tipo data relation, relación clientes compras es igual a ds clientes compras punto relations punto add. Aquí le especifico el nombre de la relación, clientes compras, coma, presionar enter aquí para que se pueda visualizar, y aquí le pongo el nombre del dataset punto tables, abro corchetes, clientes, punto columns, y aquí le pongo el nombre de la columna, id cliente, coma, enter, enter, y aquí cierro paréntesis, punto y coma, y aquí es de mi segunda tabla con la que se va a relacionar, ¿no? Compras, id cliente. Aquí le estoy diciendo que la relación se llama clientes compras, y voy a relacionar la tabla clientes con el campo id clientes y la tabla compras con el id cliente. O sea, se relaciona columna de la tabla clientes con esta columna id clientes de la tabla compras. Ahí quedan relacionadas. Ahora voy a crear una segunda relación. Asimismo creo una variable de tipo data relation, relación compras detalle es igual a ds
relation.add, le pongo el nombre compra detalles, ds.tables, la tabla compras punto columns, que columna id compra, coma, aquí cierro paréntesis, punto y coma, y aquí se relaciona con la tabla compra detalle, así se llama, compras y compras detalle, así estaba, y id compra con id compra. Ok, voy a crear mi tercera y última relación, data relación producto compra detalle, es igual enter relation.add producto compra detalle, coma, enter ds.tables.add, no, que punto add, ahora corchetes, pongo la tabla productos, punto columns, coma, compra detalle. ID producto, ID producto, ya. Entonces ahí está relacionado, ¿no? Relacioné esta tabla con su campo ID producto con esta otra tabla compra detalle con esta columna aquí de esta tabla. Ok, entonces, ¿qué he logrado al hacer esa relación entre todas las cuatro tablas? Puedo, en base a esa relación, puedo obtener información de la siguiente forma. Por ejemplo, data row, clientes es igual a dt compras punto rows de la primera fila. Puedo obtener get parent row, o sea, de mi tabla compras de la primera fila, puedo obtener cuál es el cliente, qué cliente hizo esa compra. Entonces aquí le pongo la relación, que la relación es clientes compras, y aquí de mi tabla compras del primer registro, al especificarle que obtenga toda, que obtenga aquí que obtenga la información
en base a la relación clientes-compras del cliente, porque clientes está relacionado con compras en base al ID. Ya. También puedo obtener en base al cliente qué compras ha hecho ese cliente. Por ejemplo, defino data row compras compras es igual a dt cliente.rows, asimismo del primer cliente, por ejemplo, .get shield rows, y le especifico la misma relación. Y aquí me está dando un error porque aquí, como llamo el método shield rows, me está diciendo que va a haber un arreglo de filas, un array. Entonces aquí le tengo que especificar que mi variable compra es de tipo un arreglo de data rows. Ok, eso puedo lograr sacar la información de esa forma al especificar la relación entre cada una de las tablas con el objeto data relation. Ya, ahora vamos a barrer la información total. Entonces aquí un for each, presiono tab para que me complete el IntelliSense. Data row es igual a fila cliente, y eso está en dataset clientes compras punto tables, abro corchetes, cierro corchetes, especifico mi tabla clientes punto rows. Ok, ya está. Entonces aquí escribo console.writeLine cliente ID fila cliente ID cliente. Abro otro for each, presiono tab y asimismo data row, aquí es fila compra, está dentro de fila cliente punto get shield rows, abro paréntesis y aquí le especifico el objeto relación cliente compras. ¿Ya? Y entonces aquí con console.writeLine, aquí 1, 2, 3, 4, compra ID es igual a fila compra ID compra punto toString. Aquí hay un error, dice rows, ya estaba con minúscula, y aquí le voy a poner compra fecha compra, aquí le voy a poner un separador, ahí, este es un tab, y aquí voy a poner un último for each, a ver, for each tab, asimismo un data row,
fila detalle, pongo un nombre, detalle, y aquí es de fila compra punto get shields, así mismo, abro paréntesis, relación compra detalles, cierro paréntesis, un poquito más grande, ahí, ya. Entonces aquí con sol.grindline, aquí con tab, producto, dos puntos más, aquí le voy a presionar enter, fila detalle punto get parent row, relación producto compra detalle, abro y cierro corchetes, aquí voy a obtener el nombre del producto, y aquí console.writeLine, así mismo le pongo un tab, cantidad, dos puntos, es igual a fila detalle cantidad, pero es con minúscula, cantidad. Ok, entonces aquí me estoy barriendo las diferentes tablas, prácticamente aquí me barro las 4 tablas que tenemos y accedo a ellas en base, aquí estoy accediendo a la principal, que es la de clientes. Aquí en este segundo for, en base a la fila clientes, accedo a las compras que ha hecho ese cliente en base a la relación con getShieldRows. Y en el tercer for, en base a las compras que ha hecho el cliente, aquí fila compra, me barro todas las compras que ha hecho el cliente y obtengo los detalles de esa compra en base a la relación compras detalle. Y aquí, ya en la fila detalle, invoco al método getParentRow con la relación producto compra detalle y puedo obtener el nombre del producto que compró en el detalle de la compra. Parece un trabalengua. Bien, vamos a ponerle un breakpoint aquí. Vamos a presionar F5 y ya faltan 2 minutos para cumplir para que se haga una hora. Parece que voy a tener que subdividir el capítulo 5.1 en más subcapítulos, pero bueno, vamos a presionar enter, ya, ahí está. Entonces esto ya lo habíamos visto, vamos a presionar F5, ya. Entonces aquí vamos con la creación del dataset, agrego cada una de las 4 tablas y aquí con la creación de las relaciones entre cada una de las tablas, y se cayó. Object reference no set instant object, eso es más que seguro porque escribí mal el nombre de una tabla. Por ejemplo aquí, Shift F9, no, si está bien porque aquí me dice productos. Vamos a ver con este de acá, Shift F9, ahí está null, ¿no? Entonces no es compra detalle, sino es compras, ahí está, es con S. Stop, vamos aquí, S, F5, otra vez acá, ok, enter, F9, F9, F5, ya está. Aquí vamos a hacerlo un poco más abajo.
La añadí, esta relación se creó y ahí está, ya creé la tercera relación. Ahora esto de aquí, invocar el método getParentRows. Aquí voy a obtener de la tabla compras o sea, voy a obtener el cliente de la compra, de la primera compra, del primer registro de la compra. Presiono F10, entonces aquí tengo un solo registro que es a Bill, que efectivamente Bill, si vamos a la tabla compras, estaba la tabla compras, aquí está, si ven, este fue el primer registro, este de aquí fue el primer registro de la tabla compras, y aquí en ID cliente tenía uno, que el ID cliente 1, si vamos a la tabla de clientes, que fue la primera, aquí está Bill, ¿sí? Este es el primer cliente. Ok, eso es lo que se logra al invocar al método getParentRows. Ahora, si yo invoco el método getShieldRows con la misma relación, pero en este caso desde la tabla clientes voy a obtener todas las compras que hizo el primer cliente, el primer registro de la tabla clientes. Entonces presiono F10 y aquí, si ven, me devolvió dos registros. Es decir, que ese cliente hizo dos compras. Hizo esta compra de aquí y hizo esta, la segunda compra. ¿Sí? Ahora bien, si yo comienzo a borrar cada uno de los registros, por ejemplo aquí presiono el ID de cliente 1, aquí yo voy por el segundo for each, la compra 1, era ponerle un tab acá también. Vamos a ponerle un tab también para que se vea ordenado. Control C, ahí está, y vamos a ponerlo un poco más para acá, vamos a hacerlo un poco más para acá para que se vea. Voy a ejecutar y ajá, ahí, enter, darle un breakpoint aquí, F5, vamos a hacerlo más abajo la salida y ahí está el ID compra 1, ahí está el producto. Ahí está la segunda compra, aquí están los detalles de la compra. Me haré ponerle otro tab aquí también, ¿no? Me haré ponerle dos tabs, pero bueno. Y ahí están los detalles de esa segunda compra. Aquí vamos con el segundo cliente. Y con el tercer cliente, el cuarto cliente que no compró nada. Solo el cliente 1 y el cliente 2 hicieron compras. Y aquí está el ID de la compra y la fecha de la compra. Y aquí está el detalle de la compra, ¿no? Para que se vea más identado, aquí yo le puedo poner otro tab. Dos tabs. Tab. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Enter, F5, vamos acá y F5, ahí está. Tenemos el cliente 1 que hizo la compra 1 en esta fecha y estos son los detalles. El producto galletas compró 1, el producto cereal compró 1 y el producto agua compró 2 botellas de agua. Luego hizo otra compra. Hizo otra compra con la fecha de la compra. En este caso muestra la misma fecha porque le puse a todos now. Y se ha variado la fecha y aquí se vería diferente. Entonces aquí está el detalle, solo tiene un detalle. Y asimismo el cliente 2, la compra 3, tiene un detalle también, ¿no? Entonces vamos a quedarnos ahí con el capítulo 5. Entonces este sería el 5.1.
1.1. Entonces hemos visto donde reside lo que es Ado.net, que básicamente reside aquí en el system.data para lo que es el manejo de data interna. Hemos visto también, lo que es un dataset, un data table, un data column, un data row. Hemos visto también hemos visto dentro del data row el método rows find. También hemos visto al método select dentro del data table. Hemos visto también la creación de constraints. Esto está a nivel del mismo data table. Hemos visto también la clase de data relation. Y con la data relation hemos en las filas invocado al método getParentRow y el método getChildRows. Hemos visto todo eso, lo que es Ado.net, pero aquí falta todavía más y recién vamos por lo que es la data interna. Todavía no hemos visto lo que es la data externa. Entonces este es de esto sería así del data row, de rows, de 0. Voy a llamar a este de aquí y a este de acá. Entonces hemos visto todo esto de .NET. Va a haber un subcapítulo, otro siguiente subcapítulo que sería el capítulo 5.1.2, en el cual vamos a continuar viendo más de Ado.NET. Fin de este capítulo.